Darle paso a una conferencia denominada Experiencias del Sistema de Salud en Chile. Para ello invitamos al doctor Manuel Adrián Inostroza, quien es ex superintendente de ISAPRES en Chile. Él es médico cirujano y magíster en Administración de Salud de la Universidad de Chile, máster en Financiamiento y Administración de Salud Pública de la Universidad de Johns Hopkins. Se desempeñó como superintendente de salud, superintendente de ISAPRES, director del Centro de Referencia de Salud, consultor de la Organización Panamericana de la Salud en Washington, D.C., especialista en regulación del sistema de salud y políticas públicas de salud y académico del Instituto de Salud y Futuro de la Universidad Andrés Bello en Chile. Doctor, tiene usted la palabra. Bueno, muy buenas tardes ya. Muchísimas gracias a los organizadores por la invitación a poder participar y compartir con ustedes nuestra experiencia, más bien de las cosas buenas, de las cosas malas o problemas o nuevos desafíos que tenemos, porque desde ahí creo que se aprenden las posibilidades de cambio, reforma que nuestros sistemas están enfrentando, y por eso que he querido titular mi presentación Los desafíos del sistema de salud y sus nuevas posibilidades de reforma, nuestra experiencia en Chile. Voy a hablar muy rápidamente sobre las características actuales sobre nuestro sistema de salud. Segundo, sobre cómo quedó el marco regulatorio con la reforma que hicimos recientemente entre los años 2002 y 2005. Luego, la dimensión sanitaria o de salud pública de nuestros problemas. Por ende, y como sumatoria de todos estos elementos, una eventual reforma en salud que estamos discutiendo nuevamente, solo a 10 años de haber hecho la anterior reforma, explicando un poco los distintos escenarios que se nos presentan y terminar con algunas reflexiones en torno a estudios que hemos hecho como Universidad Andrés Bello respecto al pensamiento de los ciudadanos en relación a estas mismas materias. Rápidamente, nosotros somos poco más de 17 millones y medio de personas, según los datos internacionales, ¿no es cierto? Estamos ya pasando la barrera de los $20.000 de ingreso per cápita, sostenemos todavía una población importante en condición de pobreza, más del 14%. Tenemos indicadores de morbimortalidad que en general, en relación a los países más desarrollados, obtenemos relativamente bien, gastando bastante menos que lo que gastan los países más desarrollados. Según los últimos datos del año 2012 en la OECD, estamos ya en un 7,6% del gasto total en salud público-privado como porcentaje del PIB. Si lo ajustamos en dólares per cápita por paridad de compra, es decir, comparable estos dólares con los otros países, estamos gastando $1.711 per cápita por persona. Y ahí está cómo ese gasto se divide en gasto público y cómo el gasto se divide en gasto privado. Nosotros sí tenemos todavía un gasto de bolsillo muy alto que se empina al 38% del total. Desde la reforma del 2005, que se empezó a implementar el 2005, la buena noticia es que más de 3 millones o casi 3 millones de personas han formalizado su relación, ya sea con el sistema público o con el sector privado de salud. Nosotros tenemos un sistema mixto de aseguramiento, tanto público, estatal como privado, llamado ISAPRES. Y ustedes ven, ha crecido muchísimo más el aseguramiento público, tenemos al 76,3% de los chilenos hoy día siendo parte del FONASA, que es el gran Fondo Nacional de Seguridad Social Pública, que cubre en jerga de ustedes, en un mismo sistema de salud, lo que sería el régimen subsidiado de ustedes y el régimen contributivo con opción pública, como si fuera una EPS pública. Nosotros tenemos fusionado eso en una sola institucionalidad pública, pero también en el último tiempo han vuelto a crecer en participación en mucho menor proporción y en términos absolutos el sistema privado, llegando a tener ya el 18,2% con los datos auditados al año 2013. Esto es para hacer un breve close-up en relación a la proporción de la población del sector público, FONASA. Como ustedes ven, los últimos datos según la cuenta pública del FONASA del año 2014 son 13.525.000 los beneficiarios del sistema
público y se categorizan en cuatro grupos en función del nivel socioeconómico. El grupo A es el grupo indigente, que sería el régimen subsidiado nuestro, que no aporta cotizaciones y que el plan de salud que reciben, que es el mismo, es íntegramente financiado por aporte fiscal. Luego están los grupos B, donde hay gran proporción de pensionados o personas que cotizan temporalmente y que luego pierden su condición de cotizante. Estas personas se clasifican en el grupo B. Y los grupos C y D son aquellos que cotizan regularmente desde el sueldo mínimo hacia arriba y constituyen 5 millones, casi 5 millones y medio de personas que cotizan regularmente en el sistema público de salud. En el caso de las ISAPRE, por la crisis económica de los 90, habían decrecido hasta llegar al año 2004 a perder prácticamente 1.100.000 beneficiarios, cerca de 492.000 cotizantes, y luego de la reforma del auge aplicada el año 2003-2005, como dije, creció el sector público, se incorporó más gente al sistema de cobertura formal, pero también creció la cobertura con algunas regulaciones y mejoras que hicimos al sector privado, y el sistema privado volvió a recuperar al menos los mismos cotizantes que habían perdido. En el marco de la reforma que hicimos el 2002-2005, básicamente lo que hicimos fue, si bien hubo reformas que no pudimos por falta de consenso político o de acuerdo legislativo en el Parlamento, sí logramos introducir algunas reformas que intentó homogenizar la relación entre lo que era el sector público y el sector privado, y lo que hicimos fue incluir como regulación única común, tanto para el FONASA como para las ISAPRES, lo que llamamos el Plan Auge o Plan de Garantías Explícitas en Salud, que cubre el 60% de la carga de enfermedad que afecta a los chilenos en relación a 80 grupos o problemas de grupos de patología o problemas de salud que nos afectan mayoritariamente. Establecimos también algunas otras regulaciones en el ámbito de la autoridad sanitaria y de la función de entrega de servicios de salud a nivel de prestadores, hospitales públicos y prestadores privados, entre otros temas de acreditación de la calidad, también buscando homogenizar. Y de alguna manera regulamos esta relación público-privada que se establece de vinculación, ya sea por movimientos entre asegurados de uno y otro y por compra de prestaciones, porque hay regiones donde el Estado es mucho más fuerte en hospitales públicos y por lo tanto población de ISAPRE se atiende en nuestros hospitales públicos, y al revés, regiones donde se produce el fenómeno por más competencia, sobre todo en los grandes centros urbanos, donde también población del FONASA se atiende en prestadores privados. Solo como dato sinóptico de la proporcionalidad de ingresos y gastos, el año 2014 en FONASA, que es esta gran EPS pública en la jerga de ustedes, la única entidad pública que tenemos aseguradora, el 34% de todos sus ingresos viene de las cotizaciones de los que cotizan regular o temporalmente, y ya un 61% de los recursos vienen del aporte fiscal, es decir, de la recaudación de impuestos que hace la nación a través de distintos mecanismos, y ahí están en gastos o inversión los distintos programas principales de gasto en atención primaria, en inversión, en atención hospitalaria, etcétera, de este sistema público de salud. En contraste, el sistema privado tiene un régimen de cotización legal también del 7%, pero adicionalmente, porque está todavía regulada por factores de siniestralidad basada en riesgo individual, es capaz de cobrar adicionalmente al 7%, y como ustedes ven, bueno, está ido aumentando en este tiempo en la cotización individual, y el porcentaje de la renta hoy día en promedio es un 9,7%, es decir, en promedio los cotizantes de ISAPRE cotizan aparte del 7%, casi un 3% adicional para lograr financiar los planes de salud, incluido el Plan Auge que se da en el sector privado. Con todo, en Chile, y gracias al periodo de recuperación económica que hemos tenido, a pesar de que ahora estamos también ralentizando el crecimiento económico, gracias a Dios todavía no estamos en recesión, pero nuestra economía crece menos de lo que crecía antes. No obstante, durante este periodo de tiempo el sector salud siempre ha tenido más recursos, en promedio casi 10% anual, más que el presupuesto anterior. Eso ha duplicado el crecimiento del gasto privado, que por cierto era mucho mayor per cápita que el gasto público, y eso nos ha permitido
que la diferencia, por ejemplo, que teníamos en el año 2000, que era un gasto per cápita asociado a prestaciones de salud, que prácticamente era 2,6 veces el gasto per cápita privado que el público, a reducirlo a esta serie de estudios que se hizo el año 2012 al menos a un 1,5. Incluso yo creo que con los datos e incrementos presupuestarios del 2013 y 2014 que estuvieron en la línea del 11%, probablemente esa diferencia incluso se volvió a estrechar un poco más. Bueno, no obstante estas condiciones, hay tensiones que se han instalado por el marco regulatorio vigente. Una de ellas tiene que ver con que estas garantías explícitas respecto a los 80 problemas de salud, que fueron muy bien evaluados por la ciudadanía en escalas de evaluación de 1 a 7, llegó a tener nota 6 en la implementación, sobre todo en los primeros años. Si bien esta evaluación ha ido decreciendo en el tiempo y todavía igual es una muy buena evaluación de política pública, en una escala de 1 a 7 está en un 5,4, el problema se da que el plan de beneficios del sector público compara cuando una patología está en el cielo, es decir, está en las garantías explícitas que tienen plazos definidos de atención y que se cumplen del 90% para arriba en los casos, con aquellas patologías que no están en estas garantías explícitas, y por lo tanto dice, bueno, si mi patología no está en estas garantías, estoy en el purgatorio esperando por atención, ¿sí? Y eso se manifiesta en que si bien el plan de salud del FONASA mayoritariamente en un 82 a 89%, se gasta en los hospitales públicos, cada vez más gente también compra prestaciones a través de una modalidad que se llama libre elección del propio seguro público FONASA en prestadores privados. Y aquí vemos cómo la curva de incremento de la libre elección en estos años incluso supera el incremento de compra que el propio sector privado asegurador ISAPRE le hace a los prestadores privados. Se empina en este periodo de tiempo analizado en un 67% de incremento. Y esto tiene que ver con que probablemente, y lo que está ocurriendo, la gente gasta de bolsillo la compra de una prestación en el sector privado para saltarse la lista de espera fundamentalmente de las patologías no auge. Y por ende el problema es cómo somos capaces en una reforma siguiente ahora avanzar en garantía también con mayores recursos, con mejor gestión, por cierto, en las patologías no auge, en las patologías no GES del sector público de salud. La atención, por el contrario, más relevante que hemos instalado en el sector privado con la anterior reforma, tiene que ver con la tarificación. Esto es para graficar que el plan de salud ISAPRES hoy día, si bien se financia con un 7 más un 3% casi adicional, la forma en cómo se tarifica y se termina pagando estos planes es primero que hay que financiar el plan auge, que es el plan que reciben todos los chilenos por igual. Eso se paga una prima plana individual que cobra cada ISAPRE, pero el resto del plan, que no es auge, es plan complementario, se sigue tarificando, eso no lo pudimos modificar políticamente, con un sistema de prima en base a riesgo individual, y eso significa incrementos anuales de la prima del plan de salud e incrementos por factores de riesgo en base a la situación de sexo y edad de los distintos afiliados de ISAPRE. Y esto es lo que hoy día, este segundo aspecto, el precio 2 que está aquí, es el que se ha judicializado en los tribunales de justicia y hoy día está generando conflictos políticos, jurídicos, de incertidumbre, que es necesario abordar también como espacio de reforma en el sector privado de salud. Y esto a la vez porque el marco de incentivos, no obstante el auge, como el auge es muy pequeño en relación al plan total del sector privado, no ha logrado generar los incentivos suficientes para el control de la siniestralidad. Y ustedes ven cómo en esta serie de tiempo la siniestralidad, de haber estado en un 80%, se ha empinado al orden del 87%, incluso algunos años rozando el 88-89%. Y este incremento del riesgo se lleva a prima y es lo que la gente reclama, que todos los años se incrementa el precio del plan en el sector privado. Por lo tanto, hemos tenido una judicialización. Hasta el año 2008-2009 Chile no tenía problemas de judicialización ni en el ámbito del aseguramiento ni en el ámbito de la prestación de manera fundamental y tampoco teníamos estos conflictos de precio, y hoy día cerca de 150.000 personas en la proyección para este año 2015 están presentando recursos de protección solo ligados al tema de este incremento del precio. Lo que la gente busca es congelar los precios de sus planes en relación al valor del año anterior, tratando, de anular las alzas.
Por lo tanto, el tema aquí es cómo estructurar una nueva regulación que busque probablemente incorporar el efecto más amplio del auge a un plan garantizado único, uniforme, que incluya los beneficios de un plan garantizado con lógica de seguridad social, achicando aquel espacio del plan complementario lo máximo que se pueda, en donde tal vez ahí eventualmente se pueden establecer regulaciones, regulaciones del seguro privado con ciertas restricciones, pero establecer más la lógica de la seguridad social, ya no solo para el auge, sino que para un plan más integral de los beneficiarios del sistema privado de salud. ¿Qué nos dicen los desafíos de salud pública rápidamente? Que nosotros somos objeto de las mismas tensiones que están viviendo ustedes respecto al envejecimiento, al cambio de nuestro perfil epidemiológico, a los temas de inequidad en salud. Aquí ustedes ven solo la gráfica de cómo en el tiempo comparativamente el porcentaje, ¿no es cierto?, de importancia de las muertes en el grupo mayor de 60 años ha cambiado significativa de un 28% a más de un 70%. Por cierto que son focos de preocupación nuestros adultos mayores. El tema del cambio del perfil epidemiológico, ustedes tenían el 83% de carga de enfermedad crónica el 2010, nosotros ya esto lo teníamos con datos estadísticos del año 2004 y sin duda esto se ha seguido acrecentando. Otros análisis indican que aquellos pacientes crónicos no solo tienen una patología, sino que en un 74% tienen 2 o más patologías. Y por cierto, la manera en cómo nos estamos cuidando no es de las mejores, es muy fácil declarar, ¿no es cierto?, que hay que hacer esto y esto otro, pero en salud lo más difícil es lograr cambiar de estilos de vida no saludables a los estilos de vida saludables, y aquí una serie de factores de riesgos prevalentes que afectan y están afectando la calidad de vida de los chilenos, y el estudio comparativo de la Encuesta Nacional de Salud entre el 2003 y el 2010 nos muestra que no necesariamente estamos mejorando significativamente estos factores de riesgo. Y finalmente, en los temas de inequidad, a pesar de nuestras mejoras promedio, seguimos sosteniendo factores determinantes sociales que marcan inequidad social en nuestro país y que son necesarios también de abordar con estos nuevos impulsos de mejora de reforma que queremos acometer. Cuando un país es incapaz de manejar estos desafíos o estos desafíos nos superan a pesar de los esfuerzos, o los problemas crecen más rápidamente que las soluciones, bueno, el crecimiento de los costos en salud es un tema que nos golpea y, por cierto, la insatisfacción ciudadana. Y si nos comparamos internacionalmente, Chile ha estado creciendo a tasas promedio muy altas en los últimos años, tal como mostré en el sector público y también en el sector privado. De hecho, cuando nos comparamos con los países de la OCDE entre el periodo 2000-2011, Chile, en segundo lugar, después de Corea, es el que más crece en promedio en el gasto per cápita y en el gasto total en salud, cuando nos comparamos incluso con los países más desarrollados. Pero a pesar de los esfuerzos, y por eso es que no les quiero mostrar solo las cosas buenas, sino que los problemas, las encuestas de satisfacción habían subido hasta el periodo inicial de la reforma, pero después, con la acumulación de estos otros problemas, las encuestas han vuelto a empeorar. Y aquí tenemos la comparación de los gobiernos de Piñera y el actual gobierno de Bachelet, donde ustedes ven que sistemáticamente el problema de salud es visto con alta desaprobación ciudadana, por lo menos en este estudio, que es un estudio de una consultora independiente que hace regularmente todos los meses estos estudios. Nuestro estudio de la Universidad Andrés Bello, que es una vez al año, nos muestra también que invariablemente, desde que empezamos a hacer registro de esto en el gobierno del presidente Piñera y continuamos ahora, los indicadores no son del todo halagüeños. La percepción general en una escala de 1 a 100 no supera el 30%, la expectativa con variaciones tampoco supera más allá del 34 o 35%, y si bien la experiencia individual, que eso es frecuente verlo en las encuestas, que cuando uno le pregunta la experiencia individual es bastante mejor que la percepción promedio general, está superando el 50%, el último año particularmente se pega una baja de 8 puntos porcentuales, lo que nos llama a preocupación, porque la experiencia se está deteriorando. En síntesis, estos avances, pero tensiones que instala la reforma y los nuevos desafíos que no estamos siendo capaces de absorber, han gatillado un estado del arte en el sector salud con un sistema privado cuestionado por la tarificación y el alza de los precios, un sector público que a pesar de sus mejoras y el aumento del gasto tampoco está a la altura de las expectativas ciudadanas por efectos de
la calidad y mayor exigencia que nos ponen los ciudadanos. Y por eso que la insatisfacción hoy día hace que el problema de salud pública, si lo miramos desde esta otra encuesta, ¿no es cierto?, haya migrado en todos estos años de evaluación desde comienzo de los 2000, donde había un importante y significativo priorización al tema de salud. Luego hicimos la reforma y esta priorización bajó en promedio 6 puntos, pero luego de la posreforma ha vuelto a subir 10 puntos promedio porcentuales. Y por lo tanto, los gobiernos, tanto de Piñera como Bachelet, y particularmente la actual presidenta Bachelet, han convocado ya a 3 comisiones presidenciales, 2 en el gobierno de Piñera, 1 en el gobierno de la Bachelet, para intentar ponernos de acuerdo en cuál podrían ser las bases de un nuevo ajuste a solo 10 años del anterior ajuste regulatorio. El último informe, que es el que nos tiene discutiendo como país algunas posibilidades de reforma, significó un avance fundamentalmente mirando al sector privado en esta idea de construir un plan garantizado de seguridad social con prima plana, que se ajuste más a los principios de la seguridad social. Sin embargo, también ha habido confusión porque políticamente han surgido, como en todos nuestros países, la posibilidad de eliminar el sector privado y también plantear la posibilidad de ir de inmediato a un sistema de aseguramiento único con un fondo único, lo que no necesariamente genera el consenso actualmente. El tema es que esta comisión, si bien planteó estos desafíos y quedaron las posturas planteadas, no logró establecer, bueno, cuáles son esos cambios regulatorios que podemos acometer para caminar en esa dirección, y ha caído en una serie de ambigüedades gráficamente, por mostrarlo así, de manera compleja, se han dibujado incluso en la propuesta presidencial cuando se informa todos los caminos posibles. Aquí está dibujado, solo lo muestro por lo complejo de entender todas las opciones de ir hacia un seguro único, seguir como sistema de fondo único y multiseguro, o solo reformar muy parcialmente al sector privado. Si uno quisiera ordenar estos escenarios para tratar de graficarlo, el escenario 1 sería no hacer nada, porque no hay capacidad política ni económica en los actuales momentos para hacerlo. Hay que recordar que la presidenta Bachelet se elige en una serie de propuestas de cambios estructurales, pero que no incluía el sector salud. Tenemos un problema mucho más profundo en educación, un problema en la Constitución, un problema en los temas de reforma laboral, todas reformas que estamos discutiendo y llevando a cabo. Por lo tanto, aparentemente es muy complejo introducir a solo 10 años de la anterior reforma una nueva reforma del sector salud, y algunos plantean que probablemente, a pesar de lo difícil del sector, hay temas con problemas, hay otros sectores con problemas mucho más profundos, y por lo tanto esta sería una reforma a postergar para la próxima elección presidencial, que se daría en 2 años y medio más. El segundo escenario es, bueno, reformemos solo el sector privado, utilicemos este mínimo consenso que hemos alcanzado incluso en esta última comisión presidencial para modificar solo el sector privado asegurador, no tocaríamos el sector público en el intertanto. Se ve muy complejo igual ese escenario, porque políticamente hoy día nadie entendería hacer una reforma solo para mejorar la situación de la población más acaudalada y dejar intactos sin acometer los problemas con mayores recursos, etcétera, en el sector público de salud. Hay una serie de desafíos técnicos ahí, solo los quiero enumerar porque ya por honor al tiempo, básicamente plantearles que esta es una opción que puede ser viable por un proceso de economía política, pero sin embargo se ve muy poco posible dado las actuales condiciones. La tercera opción que algunos han planteado, la misma comisión presidencial, miren, hagamos extensivo este plan de seguridad social tanto para el FONASA como para el sector privado, en la medida en que ya estamos prácticamente equiparando el nivel de gasto entre el gasto per cápita del sector privado y el gasto per cápita del sector público. Y si es necesario incrementar recursos, bueno, incrementemos los recursos para que el sector público pueda tener la equivalencia en recursos de lo que hoy día tiene el sector privado. Eso significa a lo menos introducir $1.000 millones más adicionales al gasto que hoy día, o a la inversión que hoy día hacemos en el sector público de salud. Y esa es una tercera opción que parece también poco probable por las condiciones políticas y económicas que les he dicho. Y la cuarta opción es ir directamente a un sistema de fondo único y aseguramiento único con todos los chilenos en el FONASA como sistema público asegurador, toda vez que ya tenemos prácticamente al 76,3% de la población en este sistema único. Pero nuevamente los desafíos de mayores recursos, se ha planteado, por cierto, que esto sea
eliminando el 7% de cotización y pasar todo este efecto fiscal a una nueva reforma tributaria. Chile acaba de aprobar una reforma tributaria que le va a recaudar entre 7.000 a 8.000 millones de dólares más, pero básicamente la hicimos para esta reforma educacional, por lo tanto se ve poco posible una segunda reforma tributaria para acometer los recursos que son necesarios para este eventual cuarto escenario de política pública. Por lo tanto, es difícil, por razones de viabilidad política y por nuestra historia reciente, que tal vez podamos acometer en el corto plazo, en lo que nos queda de gobierno, y probablemente tampoco va a ser fácil para el próximo, sea el signo político que sea el que se nos viene, y por lo tanto, algunas instituciones académicas hemos emplazado a plantear, bueno, si tenemos claridad de que estos escenarios son posibles, veamos qué caminos comunes en el punto de partida, qué espacios de reforma son comunes en el punto de partida para tal vez plantearnos una reforma más gradual en el tiempo. Y hemos estado nosotros, esperamos publicar en enero una publicación, un libro en base a los marcos conceptuales de la seguridad social, de lo que llamamos los desafíos de transición del actual modelo a un modelo en proceso de reforma, en base al concepto de separación de funciones y, por cierto, a los desafíos de salud pública que no podemos aquí sí utilizar, es conveniente utilizar una máxima de la gestión, que la estrategia es primero, la estrategia sanitaria es primero y después la estructura organizacional, no al revés, discutir la la estructura del sistema sin discutir si esta va a ser capaz de resolver los problemas de salud pública que tenemos. Y por eso es que estamos planteando reformas en etapas sucesivas. Esta ya es más la propuesta de la universidad y del Instituto de Salud Pública del que formo parte, y básicamente hemos planteado 3 etapas. Una etapa que hemos llamado de normalizar y homogenizar la realidad de seguridad social del sistema público al sector privado, plantear la articulación de los sistemas y eventualmente después una etapa de integración. Habrá que ver cómo regulatoriamente avanzamos, ¿no es cierto?, en distintas etapas a fin de que FONASA vea mejorada su condición y particularmente los hospitales públicos. Hay una variable crítica de éxito en esta primera etapa, es que nuestros hospitales públicos, probablemente es el mismo problema que se enfrentan ustedes en Colombia, alcanzan los estándares de calidad que la ciudadanía le exige. Todavía tenemos mucha heterogeneidad, hospitales que funcionan fantástico, muy bien, que están muy bien evaluados, y tenemos hospitales que son un verdadero desastre en términos de la calidad técnica y asistencial que entregan a la ciudadanía. Por lo tanto, poner a todo el prestador público es fundamental si queremos que el sistema público siga siendo la real o principal alternativa de nuestro sistema de salud. Por cierto que también esta reforma que hemos planteado al sector privado de consolidarla más en la lógica de la seguridad social con un plan garantizado único, también es una reforma necesaria de acometer. En esta segunda etapa, la posibilidad de establecer la libre movilidad total con un gran fondo de garantía de seguridad social nos parecería fundamental, cosa que en la última etapa podamos discutir si efectivamente no somos capaces de resolver todos los problemas, bueno, plantearnos la idea de un seguro público único con las distintas opciones que hay de financiamiento mixto o de financiamiento fundamentalmente vía impuesto, o si eventualmente somos capaces de resolver en las etapas previas de buena manera los problemas regulatorios que enfrentamos y de satisfacción ciudadana. En una de esas el sistema de multiseguros con un fondo único de compensación de riesgo puede ser la mejor alternativa. ¿Y qué piensan los chilenos al respecto? Y con esto cierro. Nosotros hemos hecho varios estudios de encuestas o opinión tratando de percibir qué es lo que realmente querrían los chilenos respecto al estado de situación actual. Primero hemos hecho preguntas, tratar de preguntar, bueno, qué es lo que realmente, en algo que es complejo de preguntar a la ciudadanía, y hemos hecho algunos estudios que están en nuestra página web tratando de sensibilizar conductas de los ciudadanos respecto a su mayor solidaridad, a su actitud individualista, a su voluntad de pagar adicionalmente mayores recursos para mejorar su actual de salud, o la valoración que hacen sobre los sistemas de libre elección. Y por distintos mecanismos hemos llegado, en este primer estudio que hicimos el año 2013, a clasificar a nuestro grupo poblacional en 3 grupos: aquellos que son solidarios por vocación y convicción, un 42% de la población podríamos categorizarla en esa condición; algo que llamamos solidarios resignados, que si bien tienen voluntad de ser solidarios, no sienten el nivel de satisfacción que la solidaridad les entrega respecto a la satisfacción y calidad de servicios que le entrega particularmente el sector público, y son más propensos a la competencia público-privada tanto en el aseguramiento como en la prestación; y aquellos que resultan básicamente indiferentes o que son más individualistas respecto de
su condición de un financiamiento más solidario. Y probablemente va siendo un juego de pesos estadístico la propuesta que ganaría mayor adhesión en este estudio que hicimos el año 2013 sería la idea hoy día de mejorar las condiciones para hacer un financiamiento mejor de un plan garantizado FONASA y SAPRE con un fondo único de compensación de riesgo, más que las otras opciones solo de una reforma ISAPRE o solo de la idea de un seguro público único. Y el 2015 volvimos en una encuesta a preguntar, porque como nos hemos demorado por el trabajo de la comisión, los disensos políticos en acometer una propuesta, ¿qué cree usted que busca el gobierno respecto al sector ISAPRE? Y la acepción que genera más respuestas positivas es que las ISAPRES permanezcan, pero con transformaciones en la línea de lo que se ha estado discutiendo, de convertirlas o homologarlas a la lógica de la seguridad social en un plan mucho más amplio con esa lógica de lo que hoy día es el plan Auge. Cuando le pregunta qué es lo que cree usted que debiera pasar, también la acepción se mantiene. Los de FONASA un 49% declaran eso y los de ISAPRE un 71%. E incluso cuando les preguntamos hoy día en las condiciones actuales si está de acuerdo en que todos nos cambiemos al FONASA como un seguro público único, esa acepción mayoritariamente rechazada tanto por los beneficiarios de ISAPRE como por los beneficiarios de FONASA. Por lo tanto, no es fácil acometer también no solo las voluntades políticas, técnicas y regulatorias de nuestro sistema de salud, sino que los chilenos hoy día están queriendo para su sistema de salud. Y es eso lo que quería compartir esta tarde con ustedes. Muchísimas gracias.